Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que abran el libro del Evangelio de Juan. Si es tan amable encenderme la luz. El Evangelio de Juan en el capítulo número 13. Nosotros estamos hablando acerca de una serie que tiene que ver con Jesús, las demandas de Jesús e imitar el ejemplo y el estilo de vida de Jesús. Jesús no es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y además de ser nuestro Señor, tenemos el desafío de imitarlo, de ser como Él. Esta mañana yo quiero hablar acerca de dos aspectos en las que necesitamos ser como Jesús. Una tiene que ver con el servicio y otro tiene que ver con el carácter. Seguir a Jesús, imitar a Jesús, buscar cada día ser como Él. Este es un proceso que va para el resto de nuestra vida y vamos a tener toda la eternidad para llegar a ser como Jesús. Pero ya se empezó esa transformación, ese cambio de carácter. La Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero leer este versículo que aparece aquí, Juan capítulo 13, específicamente el 15. Dice: pues si les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Quiero rescatar esta parte del pasaje que dice: he puesto el ejemplo. Quiero que pensemos en Jesús como el ejemplo. En este pasaje, Jesús está dando un ejemplo de servicio, de un servicio abnegado, de un servicio desinteresado. Y por eso al final Él termina diciendo: yo les he puesto este ejemplo para que ustedes lo sigan. Pero quiero resaltar que Jesús no es solamente ejemplo de servicio, es ejemplo en todos los aspectos de la vida. Porque algo que tenemos que estar reenfatizando y recordando es que Jesús es el hombre perfecto. En Jesús no hay ni una pizca de imperfección. Es Dios y es el hombre perfecto. Y es perfecto en todos los aspectos éticos, morales, espirituales, emocionales, relacionales de la vida. Por eso es que nosotros no debemos de conformarnos simplemente con creer en Jesús. Debemos ser y poner en práctica el ejemplo de Jesús, ser seguidores que imitan al Maestro. Ahora, algo que yo veo acá en este pasaje es que Él dice: les he puesto el ejemplo. Pero yo quiero resaltar y recalcar que seguir el ejemplo de Jesús no es una opción. No es que si yo quiero hago esto para imitar a Jesús, o si quiero no lo hago. Es un mandamiento. Tenemos el mandamiento de seguirlo, de seguir su ejemplo e imitar todo lo que Él hizo. Y hacerlo no con nuestra fuerza, sino con la fuerza que da el Espíritu Santo. Conforme vamos leyendo la Biblia, vamos aprendiendo de Jesús y vamos vamos dándonos cuenta quién es Él, cómo reaccionó ante las adversidades, cómo se comportó en su trato con las personas, cómo se relacionó con los niños, con el sexo opuesto, y comenzamos a ver las virtudes de su carácter. Entonces, cuando leemos eso en su palabra, venimos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero ser como tú, pero no puedo con mi fuerza, necesito el poder de tu Espíritu. La palabra entonces me va diciendo cómo es Jesús, y con la oración y el poder del Espíritu voy haciendo los cambios significativos en mi vida
para ir siendo transformado como Jesús. Entonces, ser como Él es un mandamiento. Quiero que veamos este pasaje, porque decía anteriormente que vamos a ver dos aspectos de Jesús: su ejemplo de servicio y su ejemplo de carácter. Vamos a leer el versículo número 1 de este capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía. Ahora paremos un momentito la lectura. Quiero resaltar esta frase: Jesús sabía. 3 veces se va a repetir en este incidente, en esta narración. 3 veces la frase Jesús sabía. Se va a repetir en el versículo número 3, donde dice sabía Jesús, y después en el versículo número 11, sabía Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo. Estaba consciente del tiempo, de su misión, del propósito por el cual había venido a este mundo. Sabía quién era Él y sabía quiénes eran sus discípulos, y particularmente quién era Judas. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Entonces yo quiero que veamos este primer aspecto. Él sabía que su misión en este mundo, que su presencia en este mundo estaba por acabarse. Él estaba reunido con sus discípulos el jueves en la noche. Entonces él lo que hizo fue cambiar el enfoque. Como sabía que le quedaban pocas horas, cambió su enfoque. De aquí en adelante usted no va a ver milagros, no va a haber reuniones públicas, no va a haber sanidades. Ahora Jesús, el enfoque es sus discípulos. Y él sabía que ya iba a partir de este mundo. Yo le hago a usted una pregunta. Si usted supiera que se va a morir mañana a las 3 de la tarde, ¿qué haría usted? ¿Qué haría hoy? Voy a poner mi ejemplo, mejor me pongo yo como ejemplo. Jesús estaba jueves en la noche con sus discípulos. Iba a morir al día siguiente a las 3 de la tarde. Hagámoslo, voy a ponerme de ejemplo. Si yo fuera consciente que me voy a morir mañana a las 3 de la tarde, y toco madera, ¿verdad? Si yo supiera que me voy a morir mañana a las 3, yo me enfocaría. ¿En quién cree usted que me enfocaría? Yo me enfocaría en mi familia. Con todo el cariño y el amor que yo les tengo a ustedes, yo no me reuniría con ninguno de ustedes. Iría donde mi familia, llamaría a Yami, llamaría a mis hijos, haría una conferencia por video con mi hija que está fuera de Costa Rica, y hablaría con mis nietos. Bueno, desde hoy hasta mañana a las 3 de la tarde, mi concentración serán mi familia, mis personas cercanas. Bueno, me parece que es lo que hace Jesús. Cambió el enfoque, porque sabía que ya iba a morir, que ya le quedaban pocas horas para estar en este mundo. Y le quedaban pocas horas, porque repito, iba a morir al día siguiente a las 3 de la tarde. Y la mayoría del viernes iba a estar colgado en la cruz. Sabía que al tercer día iba a resucitar y iba a reunirse con sus discípulos por 40 días. Entonces su enfoque fue los discípulos. Ya no es importante las reuniones públicas. Él sabía. Como él sabía que le quedaba poco tiempo, quiere dejar la última o una de las últimas enseñanzas importantísimas que las venía realizando, las venía impartiendo, pero sus discípulos no las habían captado. Ahora va a ser el último esfuerzo didáctico y una demostración con su ejemplo del servicio. Ahora veamos el segundo sabía, que aparece en el versículo número 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio
que había salido de Dios y a Dios regresaba. Entonces él sabía de su muerte, pero también sabía que iba a partir ya de este mundo. Pero note una cosa lo que dice el pasaje. El texto dice que Jesús sabía del dominio, de la autoridad, del poder, de la gloria que él tenía en el cielo al lado de su Padre. Jesús tenía un claro concepto y un conocimiento muy profundo de quién era él. Él sabía que era el Mesías. Él sabía que era el Hijo eterno de Dios. Él sabía que había venido del cielo. Él sabía que iba a ser el rey, o que era el rey de los judíos y de todas las naciones. Él sabía que era el rey de reyes y señor de señores. Él sabía que es digno de ser adorado. Pero vea el contraste con el versículo siguiente. Como aún sabiendo quién era y lo que poseía y sus virtudes, dice el pasaje, verso 4, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba encima. Fijémonos en algo importante aquí. Él sabía de toda su gloria y sabiendo eso, toma la postura de un siervo. Cuando la Biblia habla de siervo, otra palabra es esclavo. Jesús deja su gloria y se convierte en un esclavo. Qué impresionante eso. No sé cómo poderlo comparar. Es tan difícil comparar o a dar una ilustración al respecto. Pero es como que si el rey de un país de un momento a otro se quita su corona, se quita su vestidura y se toma la vestidura de un misceláneo y se va a lavar los servicios sanitarios. Aún esa ilustración no es tan profunda como lo que hizo Jesús, pero por lo menos me ayuda a transmitir la idea. Se quitó el manto. Yo veo aquí como que diciendo, se quitó de toda su grandeza, de toda su gloria, tenía el dominio de todo y se lo quitó y toma la posición de un esclavo. Ahora bien, aquí se despoja de su manto para ser un siervo y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y algo importante que debemos de destacar al respecto es la cultura de lavado de pies de esta época. Creo que nosotros no lo podemos comprender. Yo muchas veces leí este pasaje y yo recuerdo cuando estaba recién convertido, me había entregado a Cristo y llegaba a la iglesia y el pastor de vez en cuando invitaba a un predicador. Lo hacía, qué sé yo, 2 o 3 veces al año. Y cada vez que este señor llegaba, con muy buena intención, ya preparaba a los diáconos, que se le llamaba en ese tiempo, para que tuvieran una palangana de agua y unas toallitas para que todos los que estábamos ahí en ese culto nos laváramos los pies los unos a los otros. Yo lo veía como algo literal. Conforme fui aprendiendo un poquito más sobre el concepto de la cultura de lavado de pies de esta época, me di cuenta que el tema no es tanto poner en práctica literalmente lo que Jesús hizo. Lo que está tratando Jesús de transmitir acá es tener un desprendimiento de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, para servir a los demás. El énfasis aquí está en el servicio desinteresado, abnegado y humilde que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. La cultura de lavado de pies era una acción que se hacía donde el anfitrión de la casa, para darle honor y honrar al huésped que venía alguien, vamos a suponerlo, usted venía a mi casa y entonces como una muestra de aprecio,
de honra, de respeto, de amabilidad, entonces el esclavo venía, el huésped se sentaba y el esclavo venía con una palangana y el esclavo comenzaba a lavar los pies. Eso era algo importantísimo en esa época. Nosotros hoy en día usamos calzado, pero en esa época se usaban sandalias. Piense usted, o pensemos un momentito, en las sandalias en los pies de esta persona que llegaba a la casa. Venía de la calle, tal vez se había parado sobre un charco. Quizás si venía del campo, a lo mejor se había parado en una boñiga. Los pies sucios, malolientes. Entonces era algo digno de admirar que el huésped le indicara al esclavo que lavara los pies. Eso era una honra. Entonces, además de eso, se lavaban los pies. Y un dato interesante, antes de cenar, porque ustedes saben lo que hubiera pasado ahí, todos los invitados con los pies todos sucios y malolientes en una cena. Tal vez no nos iba a caer muy bien. Pero entonces lo hacían antes de la cena. Pero quiero resaltar, ese lavado de pies las hacía única y exclusivamente el esclavo. Si en esa casa no había esclavo, entonces el pobre huésped se quedaba con los pies sucios. Porque un judío, una persona libre, no lavaba los pies a otra persona. Era una costumbre, podríamos decir, hasta despreciable y servil, exclusivamente los esclavos. Por eso es que es interesante que el versículo número 3 y el versículo número 4 vemos aquí como algo impresionante en la actitud servicial de Jesús, que siendo Dios toma la postura de un esclavo para lavar los pies. Eso es impresionante, realmente impresionante. Pero hay algo que creo yo, no puedo decir que es real, pero no quiero decir que es algo como que no estuviera en el texto, pero dice que se quitó el manto. A mí me parece que hay momentos en la vida en que uno tiene, hipotéticamente hablando, quitarse el manto para servir a los demás, para servir al niño, para servir al enfermo, para servir a la persona con un problema de discapacidad, para servir a una persona que está sufriendo, para servir a alguien que está necesitando de nuestro tiempo para que le escuchemos, porque aún el hecho de sentarse con alguien y escucharlo con atención, con empatía, eso es un servicio. O sea, cuando nosotros ayudamos al necesitado, cuando nos ayudamos mutuamente, cuando colaboramos dentro de la iglesia, cuando somos serviciales con los compañeros de trabajo, cuando ayudamos a una persona que está pasando una crisis y vamos y le ayudamos, cuando somos buenos vecinos y somos serviciales, es una manera de quitarse el manto para servir. Eso es lo que creo que Jesús está tratando de transmitirnos a nosotros. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué tan servicial somos nosotros? ¿Qué tan servicial somos nosotros en la familia? ¿Somos serviciales con la esposa, con los hijos con los papás, con los familiares un poquito lejanos de la familia, primos, hermanos? ¿Somos serviciales? Es una pregunta que debemos de hacer. ¿Tenemos una actitud siempre de predisposición a servir, a colaborar, a ayudar, a meter al hombro, a escuchar, a dar consejos, a tener empatía con el necesitado? Para mí esa es la idea de lavar los pies. Si alguien lo hace literalmente, pues conmigo no tiene problemas. Pero lo importante es que uno diga, yo voy a servir. Voy a servir a Dios, voy a servir a la iglesia, voy a servir a la sociedad, voy a servir a la familia, voy a servir al desconocido. Entonces Jesús, sabiendo de toda su gloria, toma la postura de un esclavo. Pero hay algo interesante también en el tercer sabía. Versículo número 11. Lea el 11 conmigo. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía que dentro de esos 12 que estaban ahí,
había un traidor, uno que le había sonreído pero que tenía un puñal y se lo metió por la espalda. Cuando hablamos de Judas, ¿cuáles son los pensamientos con las que se nos viene a la mente que se asocian con Judas? Bueno, el traidor, el desleal, el ingrato, el cruel, el malvado. Bueno, todas las frases desagradables que podemos encontrar en el vocabulario se las asignamos a Judas. Mire, y Judas, es interesante que cuando una persona, una mujer va a dar a luz, nadie se le ocurre ponerle a su hijo Judas. Nadie, ni Nerón tampoco. Nerón se le ponía a los perros cuando estábamos carajillos, ¿se acuerdan? Pero a nadie, qué lindo, voy a ponerle Judas a mi hijo. Me encanta, es que Judas, nadie se le ocurre eso. Porque Judas es el sinónimo del despreciable, del infeliz, del desgraciado. Bueno, ese infeliz y desgraciado estaba ahí con los 12. Y vean lo que dice el verso número 11. Sabía Jesús quién lo iba a traicionar, de todo el plan malévolo que Judas había hecho, de la mancuerna que hizo con los líderes religiosos para traicionar a Jesús y que lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Él sabía que estaba ahí. Y a ese Judas Jesús le lava los pies y le sirve. ¿Usted le hubiera lavado los pies a Judas, sabiendo que él estaba haciendo lo que estaba realizando, de ese plan malévolo? ¿Usted le hubiera lavado los pies? Probablemente no. Usted no le pone agua, le pone ácido muriático. Y no se lo lava con las manos, se lo lava con un cepillo de acero. Pero Jesús le lava los pies. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que aún esas personas que a usted y a mí nos caen mal, ¿a usted a alguien le ha caído mal? Claro, yo tengo una lista ahí. Lo que pasa es que no la digo en el púlpito porque me da vergüenza. O sea, es aún esa gente que a uno le cae mal, que son repulsivas, que son invivibles. A esas personas también hay que servir. Al adversario, al enemigo, al que nos difamó, al que nos dio la espalda en un momento de crisis. O sea, aún a eso. Qué actitud de servicio más ejemplar la de Jesús. Ahora, ¿qué motivó a Jesús a lavar los pies, no solamente a sus discípulos, sino al miserable de Judas? ¿Qué motivó? Lea otra vez el versículo número 1, o leamos el 1, la segunda parte que no la habíamos leído. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué motivó a Jesús desprenderse de su manto, lavar los pies a sus discípulos como un simple esclavo, y aún al Judas? ¿Qué lo motivó? El amor. Y esto es un aspecto importante en el servicio cristiano, en el servicio a Dios y al prójimo. Lo que nos debe motivar es el amor que solo Dios da. Yo sé que hay gente que nos ha caído mal, pero cuando permitimos que el amor de Dios tome control de nuestra vida y le decimos: Señor, fulano de tal me cae mal, no quiero ayudarle, ha sido un desgraciado toda la vida, y ahora mire, Señor, pero dame de tu amor, que pueda yo expresar tu amor a esa persona invivible. Dios, por su espíritu, fluye en amor. Y Jesús, movido por amor, por eso el pasaje lo dice: habiendo amado, una acción continua, los amó hasta el fin. Es el amor los que nos debe motivar. Es como la madre de familia, quizás es para mí uno de los mejores ejemplos. Fíjese la madre de familia. ¿Cuántas veces los hijos hacen sus tortas, sus cosas desagradables y un montón de conductas a veces desagradables, y la mamá se molesta y bueno, y todo el drama? Pero en algún determinado momento la mamá se tranquiliza y comienza otra vez de nuevo a servir a su hijo. Así debemos de ser nosotros en todos los aspectos de la vida. Debemos, movidos por amor. A veces el orgullo nos dice: no voy a servir. A veces el confort, a veces
el confort, la comodidad, no dice, no voy a ir a servir. A mí me llama mucho la atención la parábola de Jesús acerca de el buen samaritano. A un hombre desconocido, unos maleantes lo atrapan, lo asaltan, le dan una paliza y lo dejan moribundo en el suelo. Y pasó, dice la Biblia, pasó un levita. Bueno, quiero aclarar, no piense que un levita es alguien que anda ahí volando en el aire. No, un levita era uno de la tribu de Leví, que era la casta sacerdotal. Pasó, vio al moribundo y pasó de largo. Después pasó un sacerdote. ¿Qué espera usted de un sacerdote? ¿Qué espera usted de un pastor? Para poner mejor el ejemplo. ¿Qué espera uno de un pastor? Y que sea pura vida, que ayude, que colabore, que meta el hombro. Bueno, pasó el pastor, el sacerdote, y lo miró de lejos. Pero después pasó un samaritano, un despreciado por los judíos. Y pasó ese samaritano, y la Biblia dice, movido a compasión. Otra manera de decir, movido en amor, movido en misericordia. Se acerca a aquel moribundo, lo atiende. Para ponerlo en palabras modernas sería, le da los primeros auxilios. Después de darle los primeros auxilios, lo monta sobre su propio burro. O sea, él se desprendió de cabalgar para poner a este hombre moribundo sobre la cabalgadura del animalito. Se lo lleva a un hotel, vamos a decirlo así. Y ahí habla con el dueño del hotel y le dice, mire, lo atendió por unos días y al par de días después le dice al dueño del hotel, mire, te voy a dejar esta cantidad de dinero. Vea qué generoso que era. Porque el servicio muchas veces significará desprenderse de los recursos económicos, del tiempo, como lo hizo este hombre, y de la buena disposición. Y le dice, mire, te voy a dejar esta cantidad de dinero. Si este hombre necesita mandar a traer una medicina o necesita mandar a traer un enfermero o un doctor, aquí se lo paga de ahí. Y si gasta más, yo vengo y se lo reintegro lo que gastó de más. Qué corazón el samaritano. Bueno, Jesús es el samaritano por excelencia, porque es súper servicial. Él fue movido por amor, y movido por amor desarrolla un servicio humilde, sencillo, sin quejas, sin molestias. Lo hizo con desprendimiento. Esa es la actitud. Por eso Jesús dice, yo les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sea usted una persona servicial, que en su familia lo conozcan por ser una persona servicial. Utilice sus capacidades para servir al prójimo, utilice su oficio, utilice su profesión, sus habilidades para servir a los demás. Y muchas veces servir a los demás no significa que yo voy a recibir algo a cambio, porque Jesús a todas las personas que le sirvió, nadie le reintegró nada. Ese es el espíritu de servicio que tuvo Jesús, y movido por amor. Y más adelante en este mismo capítulo va a dar el famoso nuevo mandamiento en el versículo 34, que dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De esto todos sabrán que son mis discípulos. Seamos serviciales. Sea el número uno en colaborar. Sea servicial. Deje a un lado a veces el orgullo, los prejuicios, porque a veces la gente por prejuicios, a veces uno no sirve. No, yo no voy a servir a fulano de tal porque me cae mal. ¿Te ha visto? Somos muy dados a eso. Uno a veces ve una persona y dice, es que me cae mal. Y usted pregunta, ¿y por qué le cae mal? No sé, pero me cae mal. Entonces ya no hay, son prejuicios, la envidia, los celos, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia. Seamos personas serviciales. Bueno, veamos otro caso de Jesús. Busque conmigo el Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo número 10, el capítulo 11. Capítulo 11 de Mateo. Este es un pasaje que la mayoría de las personas hasta de memoria se lo saben, especialmente
el versículo número 28, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Ese versículo, muchos se lo saben hasta de memoria. Venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, y yo le haré descansar. Y se publica mucho, se comparte mucho en las redes. Jesús dice: vengan a mí, vengan a mí. Muy bonito venir a Él. Él nos da descanso, nos da tranquilidad, nos da serenidad y quita todas las cargas espirituales, emocionales. Todo eso lo quita el Señor. Pero la gente o nosotros no nos hemos enfocado en el versículo siguiente. Vea lo que dice el versículo siguiente, y está relacionado con el carácter. Dice: carguen mi yugo y aprendan de mí. Mire qué lindo lo que dice Jesús. Jesús dice: aprendan de mí, aprendan de mí. En el pasaje de Juan dice: sigan mi ejemplo. Y ahora en este dice: aprendan de mí. ¿Aprender de qué? Del carácter. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Este pasaje nos da dos cosas. Nos dice que es apacible. Jesús es tranquilo, Jesús es sereno, es apacible, es pacifista. Aprendamos de Él, especialmente aquellos que tenemos problemas de carácter, que somos malcriados, que somos insolentes, que somos, como decimos, chichosos, que hacemos tormentas en vasos de agua, que por todo nos quejamos, que estamos siempre refunfuñando, que siempre estamos encendidos ahí con la chispa encendida del enojo. Jesús dice: aprendan de mí, aprendan de mí. Si usted es un gritón, o si somos gritones y somos peleoneros, o si nos gusta estar discutiendo por cualquier tontería, Jesús dice: aprendan de mí, que soy apacible. Y la otra dice y humilde. En la Reina Valera dice manso y humilde. La palabra manso es la palabra de tranquilidad, de humildad, pero además de eso es una persona que tiene autocontrol. Eso es la diferencia, por ejemplo, de un toro bravo y un buey. El toro bravo anda ahí corneando a cuantas a las personas se le ocurre, pero qué diferente de un buey. Ya es manso, tiene la misma fuerza que el toro, pero ya tiene la fuerza controlada. Es manso, es más tranquilo. Bueno, la idea de la mansedumbre es una persona que tiene autocontrol. ¿Y cómo necesitamos el autocontrol? Jesús tenía un autocontrol impresionante, porque Él es el hombre perfecto. Cuando estaba leyendo estos pasajes, cuando Él lo comienzan a acusar en los juicios que tuvo, la Biblia dice que se mantuvo callado, en silencio. Y tanto fue su silencio que el sumo sacerdote se sorprendió y decía: no responde nada a estos que te insultan, no responde nada a estos. Y él se mantenía calladito. Pero ese callado no era de resignación, era de carácter, era de autocontrol. En cambio, nosotros nos dicen tal vez alguna grosería por ahí, inmediatamente hacemos un espaviento y gritos y pleitos. Y bueno, y si nos dicen un sobrenombre, pues nos vamos agresivamente contra esa persona. Qué importante es el autocontrol. Jesús tuvo autocontrol. A Jesús nunca nadie lo sacó de las casillas. Nunca. Cuando se enojó fue porque la gente se volvió injusta y atentaron contra la santidad de la casa de Dios. Pero Él siempre tuvo control, tuvo autocontrol, tuvo dominio propio. Jesús dice: aprendan de mí que soy. Y me gusta la palabra que sigue adelante, dice: apacible y humilde de corazón. No era falso, no era Jesús que sonreía y por dentro estaba en un volcán. No, Él era genuino, como genuino debemos de ser nosotros. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser como Jesús. Leemos la palabra, por eso usted tiene que leer constantemente la palabra, y tenemos que leer qué dice la Biblia sobre las virtudes, los caracteres, las cualidades de Jesús, y después venir y decirle: Señor, yo quiero ser como tú, en este aspecto de humildad, en este aspecto de ser apacible, en este aspecto de autocontrol. Yo quiero ser como tú, que tu Espíritu me ayude. Y el Espíritu Santo nos ayuda.
el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Jesús dice aquí: soy manso y humilde, apacible y humilde. Pero pensemos en otras cosas. Pensemos en Jesús. Es bondadoso, Él es bueno. Jesús no es mala gente. Jesús no es tosco. Jesús es bueno, es bondadoso, es amable. Y a veces nos falta una dosis de amabilidad a nosotros. Vivimos en una época, hermanos, donde todo es muy tenso. Y con facilidad, hermanos, nos salimos que el estrés y nos peleamos. Y cualquier cosa nos saca de las casillas. Compasión. Jesús es compasivo. Jesús es puro. En él no hay pecado. Él es puro. Debemos de ser como Él en pureza y anhelar ser tan transparentes, honestos e íntegros de carácter como Jesús. Jesús tuvo una actitud perdonadora. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es perdonador. Jesús no está sacando los errores y nos lo trae en las caras. Jesús es perdonador. Seamos como Él. A veces alguien nos hace un daño y dice: yo lo perdono, pero en una que viene y una que va, le sacamos en cara todo el daño que nos hicieron y lo malvado que fueron. Jesús no es así. Jesús tenía un compromiso. Jesús fue una persona comprometida con la misión de Dios Padre. Y se mantuvo fiel y nadie lo desvió. Él estuvo siempre enfocado en cumplir la voluntad del Padre. Jesús es solidario. Siempre se acerca al necesitado, al agobiado, al afligido. No era indiferente al dolor humano. No era indiferente a la soledad, a la tristeza que pasaban las personas o que estaban experimentando. Jesús tiene empatía. Se identifica con nuestro dolor. Debemos de ser como Jesús. Quiero leer un pasaje y búsquelo por favor, porque no lo tengo aquí en la pantalla. Primera de Juan, capítulo número 2. Por favor, quiero que todos busquen este pasaje. Los tengan ahí, lo subrayen, lo memoricen, lo tengamos siempre presentes y que además lo pongamos en práctica. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan 2. Ser como Jesús debe ser nuestro anhelo, hermano. Debe ser nuestro deseo ser como Él. Empezando en la familia, ahí en los círculos relacionales donde nos desenvolvemos. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Hay una canción que es una letra como un estribillo que dice: yo quiero ser como tú. Creo que es así, ¿verdad? Y se repite. Que no es un himno, es un estribillo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que ahora lo entonemos después de leer este pasaje, y de orar, que lo entonemos como una súplica, no como un canto nomás, como una súplica. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Tienen Primera de Juan? Capítulo 2, versículo 6. 2:6. El que afirma que permanece en Él, ¿qué dice la otra parte? Debe andar como Él anduvo. Hagámoslo más sencillo, el pasaje. El que dice que es cristiano, que cree en Jesús, que asiste a una iglesia cristiana, que adora a Jesús, debe andar como Él anduvo. En esta traducción dice así, la segunda parte: debe vivir como Él vivió. Diferente, ¿verdad? Debe vivir. Viva como Jesús. Imite a Jesús. Si hoy usted ha llegado acá a la iglesia y dice: no, yo la he sacado del estadio, he sido hipócrita, he sido muy falso, en la casa soy una cara, en la iglesia otra, he sido inconsistente e inconstante en mi vida cristiana, y ha venido esta mañana a la iglesia, yo quiero que usted haga un alto y que usted le diga: Señor, ya no voy a ser más el majadero, el fregón, el gritón, el que le da rienda suelta al placer. Ya no quiero ser el murmurador, ni el criticón, ni el envidioso. Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú.
Y esta mañana que usted le diga: Jesús, con este canto yo quiero ser como tú. Les pido que se ponga de pie. Y si usted quiere ser como Jesús, dígaselo ahí mismo. Él está ahí a tu lado. Dígale: Jesús, yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor. Transfórmame. La Biblia dice en Romanos 8:29 que Dios nos escogió a nosotros y nos transforma para ser como su amado Hijo Jesucristo. Y también dice que somos transformados de gloria en gloria. Queremos ser como Jesús. Si usted la sacó del estadio, si usted hizo escándalos, si usted ha sido una persona que se ha alejado de Dios, y en vez de ser como Jesús, más bien se volvió antagónico a Jesús y lo opuesto al carácter de Jesús, dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor, yo quiero ser como tú. Cierra tus ojos, dígale: Señor, estamos esta mañana delante de tu presencia, Señor. Tu palabra nos desafía, Señor, a ser como tú. En ocasiones no somos como tú. En ocasiones damos, Señor, rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestro ego, y reflejamos las partes desagradables de nuestro carácter. Pero en esta mañana te pedimos: perdónanos. Tómanos en tus manos, Señor, y como el alfarero perfecto que eres tú, moldéanos para ser como Jesús, en servicio, pero un servicio movido por amor, para realizar un servicio humilde y sencillo para los demás. Y que seamos como tú en carácter, que todas tus hermosas virtudes, Señor, se reflejen en nuestro estilo de vida, porque queremos ser como tú. Queremos ser como tú, Jesús. Ahora digámoselo al Señor como un ruego a través de este canto. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo quiero ser como tú. Levante sus manos y dígale: Señor, como un ruego, como una súplica. Quiero ser como tú. Yo quiero ser un esclavo de tu amor. Yo quiero ser como tú, como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Oh, yo quiero ser un siervo de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, como tú. Yo quiero ser como tú. Oh, quiero ser un hombre de tu amor. Yo quiero ser como tú. Señor, queremos ser como tú, para honrar tu nombre, Señor, y para honrar nuestra fe y nuestro compromiso que tenemos contigo. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar a lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta de ganar el premio que Dios ofrece mediante nuestro Señor Jesucristo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante para alcanzar aquello
para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Seamos como Jesús, amando a los demás, sirviendo desinteresadamente a los demás e imitando las cualidades y las virtudes de su carácter. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una linda semana. Sería una bendición si hoy por la tarde usted está con nosotros en la cena para apoyar el viaje misionero. Será una bendición disfrutar del compañerismo. Que Dios los bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos.